Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Eh, Les quiero contar que ya vamos terminando este segundo trimestre, así que espero que en la mayoría de cursos les esté yendo de la mejor manera. Sí, es muy importante que a pesar de lo que se está viviendo, sigamos trabajando con el mayor ánimo posible y que también pues tratemos de aprovechar el tiempo que tenemos. Estoy seguro que después vamos a querer tener un poco tiempo libre, ¿verdad? Ya cuando primero Dios regresemos a la nueva normalidad. Pero ahora que estamos en casa, pues vamos a aprovechar. Muy bien. El tema del día de hoy que vamos a trabajar es el tema de la migración. Este tema creo que es muy conocido por nosotros, ¿verdad? No es la primera vez que se habla de este tema, sin embargo, pues vamos a hacerlo un poco más profundamente. Vamos a empezar hablando sobre la definición, ¿verdad?, de qué es migración. La migración se considera como un movimiento en donde un grupo de población se desplaza de un lugar hacia otro. Y ya se había hablado anteriormente, recuerdo yo que en las clases habíamos hecho una pequeña explicación de cuando se llama migración, que es el término genérico, por llamarle así, de cuando se realiza el movimiento. Inmigración, que es cuando las personas ingresan a un país provenientes del exterior. Y la emigración, que es cuando las personas salen hacia otro país, hacia el exterior. Vamos a ver que también hay diferentes causas que motivan la migración, pero estas son, digamos así, los dos movimientos, ¿verdad? Incluso podríamos hablar de una migración interna, que es cuando nosotros nos trasladamos dentro del mismo país hacia otras ciudades, otros pueblos, para poder ir mejorando ciertas condiciones, ¿verdad? En primer lugar, vamos que ya definimos el término migración, vamos a empezar a desarrollar algunos aspectos. En el caso de Guatemala, pues se ha visto dentro de la historia este tipo de movimientos, ¿verdad? Pero no solamente en Guatemala y no solamente en el mundo y no solamente también en tiempos actuales, sino que hablamos de que la migración ha estado también a la par del ser humano. Tenemos que la migración nace del nomadismo, que es una forma de vida que tenían los seres humanos, que era el de estarse trasladando de un lugar a otro. Cuando se acababan o se agotaban los recursos, pues decidían como grupos sociales ir creando asentamientos, ¿verdad? Pero no eran permanentes, sino eran temporales. Hasta que posteriormente aparece el sedentarismo, que es ya eh, la conformación de pueblos y de ciudades, donde el ser humano ya se asienta y pues decide ya no trasladarse, sino permanecer en ese lugar. Además de ese tipo de elemento histórico, tenemos también o contamos con la Segunda Guerra Mundial, que provocó que muchas personas en Europa se trasladaran hacia América, África, Asia, otros países cercanos, ¿verdad?, donde se realizó este conflicto, y que definitivamente hizo que las personas quisieran mejorar su vida, ¿verdad? Y en ese tipo de mejoras es donde nosotros hablamos de los factores, elementos que hacen que las personas pues migren o se cambien de lugar de donde ellos viven. En primer lugar tenemos los factores naturales, que son los recursos que nosotros necesitamos como seres humanos para poder subsistir, pero que al momento de coexistir con estos también pueden convertirse en elementos que nos puedan dañar,
como por ejemplo las catástrofes naturales como las inundaciones, las erupciones, los terremotos, que son elementos que nos pueden motivar a trasladarnos a otro lugar. Tenemos también los factores políticos que se relacionan directamente con los hechos de una sociedad, como lo mencionaba anteriormente, como la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Guatemala el conflicto armado interno que provocó que muchas personas pudieran emigrar, algunas a México, algunas a otra parte de Centroamérica y algunos a destinos un poco más lejanos como Estados Unidos o Europa también. Tenemos los factores socioculturales que tienen que ver acá con conflictos que tienen relación con los motivos étnicos o de religión. Podemos mencionar en este caso a Israel, que tiene un conflicto con el Medio Oriente, prácticamente casi con todos los países de por allá, que tiene también que ver con relación a factores religiosos. Tenemos los factores económicos, que es uno de los que más podemos ir tomando en cuenta como los factores que motivan a que las personas migren, ¿verdad? En el caso de Guatemala es uno de los motivos más fuertes por la posibilidad de un mejoramiento de calidad de vida, y eso es lo que provoca pues mayor movimientos o flujos migratorios. Y también están los ambientales, que tienen que ver con la acción negativa que le ha provocado el ser humano a la naturaleza y que también provocan que se tenga que trasladar de un lugar a otro, como por ejemplo la desertificación y la contaminación. Además de ello tenemos los flujos migratorios actuales. Los flujos migratorios se consideran como los movimientos poblacionales. Y regularmente nosotros que somos países en vías de desarrollo, tratamos de ir o migrar a países que están o que cuentan con un desarrollo económico mucho mejor. El ejemplo que tenemos nosotros acá es toda Centroamérica y México, que prácticamente por tener cerca a Estados Unidos lo buscamos como la vía más rápida de migración, y que aparte pues creemos que ahí hay mejores recursos, aunque de igual manera hay otros destinos, por ejemplo como Alemania y España, países europeos, que también son objeto de países y de flujos migratorios, ¿verdad? Actualmente creo que hemos visto mucho eso, incluso con la parte de las caravanas migratorias, ¿verdad? Que vienen de Centroamérica. Prácticamente todos los países se juntan y luego quieren llegar hasta Estados Unidos, ¿verdad? Los puntos importantes a destacar aquí es el incremento del volumen de los migrantes, o sea que son más personas de países en vías de desarrollo que quieren llegar a países desarrollados. El siguiente punto es la ampliación de redes migratorias, o sea que ya existían, pero se han ido consolidando más como redes un poco más grandes. Y el tercer punto, que es la diversificación de los tipos migratorios. En este punto lo que queremos decir es de que la mayoría de personas también ha cambiado los motivos de viaje, ¿verdad? De la migración, pudiendo ser por ejemplo, de refugiados o desplazados por conflictos que se están viviendo, no únicamente por la necesidad de mejorar condiciones de vida o que la misma naturaleza haya provocado que el ser humano se vaya a trasladar. Y pues que actualmente uno de los puntos más importantes de los flujos migratorios actuales es que ha aumentado la migración de mujeres a nivel mundial, ¿verdad? Y también estamos hablando de niños, que regularmente las mujeres, las madres, pues están al pendiente de los hijos
y son quienes tratan de proveer a la familia de los medios necesarios y los ingresos para poder sostenerla, ¿verdad? En el caso de familias donde, por ejemplo, papá no está presente o ya haya fallecido, entonces las mamás andan buscando hoy una forma de poder sacar a la familia adelante. Y pues del punto importante de todo esto, pues es el fenómeno migratorio guatemalteco. Porque no cabe duda que si vamos a hablar de este tipo de fenómeno, tenemos que contextualizarlo para nuestro país. Como primer punto de este fenómeno migratorio en Guatemala, podemos hablar de que hay mucha migración interna. Muchas personas que viven en los distintos departamentos de Guatemala, pues tratan de viajar a la ciudad capital, a Guatemala, para obtener una mejor cantidad de recursos económicos y pues como la mayoría de actividades económicas están concentradas en la capital, pues hay más diversidad también, ¿verdad? O sea, hay mejores servicios, hay más diversidad de servicios que los que podríamos encontrar en los departamentos. En el caso también históricamente de Guatemala, para el año de 1976 se registra uno de los terremotos más fuertes de Guatemala y también hace que la misma población se desplace desde los departamentos hacia la ciudad capital para poder obtener el trabajo necesario que les pueda proveer de los recursos y pues reparar las viviendas o volver a conseguir viviendas y tener la posibilidad pues obviamente de una vida digna. A la vez de esta migración interna también podemos hablar del siguiente punto que tenemos en pantalla, que es la migración externa. Para las décadas de 1960 y 1970 habían algunos migrantes guatemaltecos que se fueron a vivir a Estados Unidos por lo mismo del conflicto armado interno. Posteriormente esta población pues se multiplicó en Estados Unidos, o sea, fue mucha la cantidad de personas que se fueron a vivir de Guatemala hacia allá y pues fue una explosión demográfica, ¿verdad? Muchas personas que fueron a vivir allá. Sin embargo, pues este tipo de migración regularmente es una migración ilegal, puesto que no se hace con todos los requisitos oficiales que cuenta Estados Unidos para su ingreso. El siguiente punto del fenómeno migratorio guatemalteco es las mujeres y la migración. Como lo había mencionado antes, se había tratado de estudiar qué tipo de personas o cómo eran los flujos actuales de migración y se determina, ¿verdad?, que la mayoría de personas que han estado ahora migrando son mujeres, ¿sí? Y es muy importante de notar esto, ¿verdad? Porque regularmente las mujeres pues permanecían en casa a la espera de los recursos económicos que proveía el hombre o el esposo. Sin embargo, ahora la mayoría de mujeres se ha dado cuenta que ir a trabajar a este tipo de países como el servicio doméstico, el cuidado de niños o el cuidado de mayores también les ha dado la oportunidad de encontrar un trabajo y sostener a la familia y posteriormente pues intentar reunir a la familia. Y tenemos también aquí la parte de la migración infantil, que en el caso de la migración infantil sucede algo muy interesante porque los niños están migrando por muchísimas causas. No solamente se podría decir, ¿verdad?, que es porque los niños quieran irse para allá o porque los papás se los quieran llevar, sino que son muchas causas por las que los niños están
viajando o están migrando de Guatemala hacia otros países. De los principales podríamos decir que ellos van por trabajo, por reunirse con la familia, porque ya papá y mamá están allá, y porque también los papás consideran que hay mejores condiciones de vida fuera de Guatemala. Entonces eso provoca que los niños viajen. Y tristemente, si hemos puesto atención a las noticias, pues nos hemos dado cuenta que incluso muchos niños viajan sin los papás de manera ilegal, pasando desiertos, pasando por México, en ciudades donde son muy peligrosos, ¿verdad? Estos lugares. Y se ha visto que la mayoría de estos niños tienen como origen los países de Guatemala, El Salvador y Honduras, que son países que están en vías de desarrollo, ¿verdad? Y es muy triste ver ese tipo de situaciones, pero por otro lado, los gobiernos, como por ejemplo el de México, sí ha adoptado una política de ayuda, ¿verdad? De asistencia hacia los migrantes y específicamente más al cuidado de los niños. A contraposición de México, de Estados Unidos, perdón, que lo que más busca es la expulsión. Y como les decía, pues es un fenómeno que nos ha tocado vivir actualmente viendo a este grupo de migrantes que van así en caravana y que llevan a los niños, ¿verdad? Y tristemente, pues muchos de esos niños desaparecen al final, ¿verdad? Llegando no solamente a Estados Unidos, sino también hay niños que viajan a Europa, personas que viajan a países como España, como Alemania, que son países que también ofrecen la posibilidad, por llamarle así, de un mejoramiento de vida. Sin embargo, pues pueden suceder muchísimas cosas, ¿verdad? Pueden que sean objeto de mafias, de grupos delictivos que se dedican a la explotación de niños y a la venta de órganos y otros males que actualmente pues estamos viviendo como sociedad mundial, no únicamente como sociedad guatemalteca, sino que es un problema que a nivel mundial se está viviendo, ¿verdad? Y esa es la parte importante, ver que gracias a Dios pues tenemos la oportunidad de estar estudiando, de tener una profesión, de vivir aquí en Guatemala junto con nuestra familia, aunque estoy seguro que también conocemos a muchas personas, incluso podría decir que tenemos familia que no vive acá con nosotros, que también tuvieron que emigrar y que pues hemos vivido en carne propia este fenómeno social de la migración, ¿verdad? No es nada bonito tener que salir por la fuerza. Cuando la migración es voluntaria, es por que se ha planificado, creo que la migración en este aspecto creo que deja de verse en un sentido no muy positivo, sino que se mira de una forma como una aspiración muy buena, pero cuando se hace por obligación o porque hay algún, por ejemplo, problemas de violencia o de pobreza extrema, esos motivos de migración pues creo que dejan de ser algo positivo para nuestra sociedad. Entonces esa es la parte importante del tema, ¿verdad? Concientizarnos a que debemos de buscar un mejor futuro nosotros por nuestra parte, por medio de la educación acá en Guatemala y buscar las oportunidades necesarias también para ir mejorando esas condiciones económicas. Muy bien, ese es podríamos decir que todo el tema que tenemos para esta semana es un tema bastante corto, bien conocido y que nosotros podemos ir pues meditando, ¿verdad? En estas situaciones que se están viviendo a nivel mundial, que ahorita por esta situación del coronavirus creo que se detuvo un poco, aunque hubieron intenciones todavía de ciertos países centroamericanos de volver a formar caravanas, gracias a Dios se detuvo, pero esperamos en Dios que muy pronto esta situación económica, de salud que está viviendo el mundo pueda irse mejorando y que este tipo de problemas pues también vayan disminuyéndose con el tiempo. Esto es todo el tema que tenemos para esta semana, que Dios nos pueda bendecir en casa, que Dios nos esté cuidando y
Ya saben que cualquier duda la podemos exponer en Classroom y que estoy ahí para poderles atender. Si Dios lo quiere, nos estaremos viendo pronto, pero por el momento cuidémonos en casa, cuidemos a nuestra familia y esperamos de que pronto salgamos de este problema. Hasta la próxima.